A continuación daremos principio a la primera parte de nuestro webinar. Damos la bienvenida a nuestra primera panelista, Paula Di Princio. Es Country Partner de Crearis Latam Argentina, especializada en Compliance. Muchas gracias, estimada Paula Di Princio, por aceptar nuestra invitación. Sin más preámbulo, le invitamos a realizar su exposición. Hola, bueno, muchas gracias. Yo no sé si ahí hubo no sé si soy yo, quería confirmar un par de como con problemas con el sonido. Quería ver si para estar si podía ser mi internet o estábamos todos con lo mismo. No, se lo ¿Sí? escucha claramente. Sí. Perfecto, bueno, buenísimo. Bueno, muchas gracias por la invitación, es un placer estar acá realmente. Buenas tardes, buenas noches a todos. Bueno, vamos a dar inicio entonces al webinar. Voy a pasar a compartir mi pantalla, así vemos la presentación. Bien. Perfecto, bueno. Como bien indicaba Jorge, bueno, vamos a hablar sobre antisoborno y cumplimiento en ámbitos públicos y privados. Para dar inicio, vamos a mencionar una introducción al tema en general, que es repasando las estadísticas del reporte a las naciones, que es un reporte que se emite en forma bianual por la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados de Estados Unidos. Y lo interesante de este reporte es que toma, las estadísticas que arma están basadas en base a casos de fraude que han sido efectivamente investigados por examinadores de fraude que están asociados al instituto, y de esta forma están basadas sobre casos reales. En este caso, el año 2020 fue elaborado en base a 2.504 casos de fraudes que fueron investigados en 125 países alrededor del mundo. Y se estima que esta totalidad de fraudes causaron pérdidas por más de 3.6 billón en inglés, que serían 3.6 mil millones de dólares en lo que sería el número en español. Como vemos, es un gran número. Un tema importante a aclarar respecto de las estadísticas del ACFE es que el ACFE considera a la corrupción como un tipo de fraude. Dentro de su definición y tipologías de fraude, considera que la corrupción es uno de los tipos de fraude. Es por ello que nos interesa mostrar estas estadísticas, porque no solamente habla de lo que sería el fraude ocupacional o el fraude interno dentro de una organización, sino de aquello que involucra la participación de funcionarios públicos. En este caso, las estadísticas muestran a nivel general, estos promedios son a nivel mundial, pero para lo que es la región de Latinoamérica se pueden aplicar perfectamente estas estadísticas. Un típico fraude de corrupción tarda más o menos 14 meses en ser detectado si tiene ocasiona una pérdida promedio de $8.300 por mes. Y a las organizaciones le cuesta los fraudes que se cometen un 5% de sus ingresos cada año. Este monto se viene repitiendo ya de hace varios años, con lo cual vemos que si bien se hacen esfuerzos contra la lucha contra la corrupción y el fraude ocupacional o fraude interno, es necesario seguir tomando medidas para poder avanzar y fortalecer el sistema de control interno o los lineamientos de comportamiento ético que tiene que tener una organización. El más común de las tipologías de fraude definidas por el ACFE, que se presentaron en todos los casos, es la corrupción. No importa la región de la que estemos hablando, ese fue el más común de los casos analizados por los examinadores. Y por otro lado, vemos que un gran porcentaje del resto de los casos es lo que está relacionado con la apropiación de activos de la empresa. Puede ser a través de la caja, ¿no? O sea, cuando se hacen ventas en efectivo o ventas con tarjeta de crédito, es el robo del efectivo o a través de cheques, en países donde todavía se utilizan mucho los cheques, o también el robo de inventarios o productos mismos que la empresa comercializa. ¿Sí? Esto es la mayor tipología de fraude que se percibe en las organizaciones, pero a su vez en monto no representan pérdidas medianas tan altas, como si lo que se encuentra relacionado con lo que son fraudes contables, que a esto, bueno, la cabeza se nos viene principalmente uno de los más conocidos,
que ya tiene varios años, pero no, por eso deja de ser menos conocido, que es el caso de Enron, que son casos de fraude que cuando son, no tienen tanta ocurrencia, pero cuando ocurren, el impacto económico que tienen sobre la empresa e incluso mismo sobre la sociedad o la comunidad en la cual se manejan, suele ser muy grande. Entonces, acá como podemos ver, hay muchas medidas que hay que seguir tomando porque tanto lo que sea como fraude, como corrupción, como generalmente lo conocemos, son situaciones que siguen ocurriendo y que tienen un gran costo para lo que es la organización, no importa del tipo de organización en el cual estemos hablando, público, privado, de la sociedad civil o comercial. ¿Mm? Bien, ya entrando un poco más en lo que es corrupción, Transparencia Internacional, todos los años emite este índice de percepción de la corrupción. Recordemos que es un índice que mide la percepción de la población respecto a la corrupción, pero es un índice que es muy utilizado. Principalmente también se usa cuando tenemos que elaborar un mapa de riesgo con respecto a el país en donde estamos negociando o donde trabajamos, o donde tenemos clientes, donde hacemos negocios, clientes o proveedores. Queremos medir cuál es nuestro riesgo de operar en un determinado país o tener relaciones con socios comerciales, clientes o proveedores en otros países. Este es un índice que se utiliza mucho para medir cuál es el grado de riesgo o de corrupción al cual nos podemos enfrentar al estar teniendo relaciones comerciales con ese país. Y en este caso, acá los que dan los números más altos son aquellos que tienen una mejor percepción. Y entre el 1 al 100 vemos que no hay ninguno, ni siquiera superando los 90, ¿no? Los números 90, tenemos los que tienen el mejor índice, la percepción respecto a su lucha contra la corrupción, son Nueva Zelanda y Dinamarca, que tienen una puntuación de 87, y por el contrario, en la otra punta encontramos a Somalia con 9. En lo que es Latinoamérica vemos Uruguay con 71, Argentina con 45, Perú con 36, Perú mejoró su situación respecto al año pasado en 4 puntos, Brasil con 35 y Paraguay con 28. Este mapa es una gran herramienta para interpretar un poco cómo es el mundo donde nos estamos manejando y dónde es que en los países en los cuales cuando interactuemos tenemos que focalizar mayormente nuestros esfuerzos en prevenir cualquier tipo de acto de corrupción. Avanzando un poco más ya en lo que es la lucha contra la corrupción a nivel internacional, vemos que estos son algunos ejemplos de legislaciones anticorrupción alrededor del mundo. Una de las primeras en salir fue en el año 77 en Estados Unidos, lo que es conocido como FCPA, o Prohibición de Prácticas Corruptas en el Extranjero, que lo que prohíbe es el pago de sobornos de empresas o ciudadanos estadounidenses a funcionarios de gobiernos en el extranjero. Esta ley, si bien ya tiene unos cuantos años, es muy vigente y es una de las leyes con mayor enforcement y un alcance, y fue una de las primeras leyes con un alcance extraterritorial. Es decir, que la justicia norteamericana puede entender que un hecho de corrupción, aunque no haya ocurrido dentro de los Estados Unidos, solo por el solo hecho de haber involucrado el pago de dólares como moneda de cambio para el pago de su soborno, o se hayan utilizado servers de Estados Unidos que eran los que para almacenar la información de los mails intercambiados entre los distintos actores en donde se estaba negociando el pago de este soborno. La información quedó depositada en esos servers en Estados Unidos. La justicia americana entiende que por eso le corresponde poder actuar sobre eso, o si meramente hubo una reunión en el aeropuerto en donde se charló el tema, aunque no hubiera ninguno de los otros elementos. Entonces, es muy importante tener en cuenta la fuerza y el alcance que tiene este tipo de ley y el resto de las que han ido saliendo, en donde no importa solamente que si el hecho se produjo dentro de la jurisdicción o del territorio en el cual la ley fue aprobada, sino que esta va mucho más allá
Y en este tipo de legislación, los bordes fronterizos los límites fronterizos se quedan eliminados y ya pasa a ser como una sola jurisdicción global. Y en ese sentido, también es importante tener en cuenta que los fiscales de los distintos países del mundo cada vez más interactúan y colaboran entre ellos en lo que son las investigaciones anticorrupción. Las principales características de estas leyes surgieron ¿por qué? Porque los casos más grandes de corrupción que se identificaron involucraron a un funcionario público y a una empresa u organismo del sector privado, ¿no? O sea, esos son los dos principales actores. Por otro lado, otra situación que se identificaba en este tipo de casos es que el pago del soborno se hacía no directamente de la empresa al funcionario público, sino que se utilizaba la figura de un intermediario, que podría ser una empresa fantasma creada al efecto, o un asesor, o un despachante, o un abogado, bueno, cualquiera por el cual se hacía figurar que existía una operación lícita cuando en el fondo lo que se estaba pagando era un soborno. Entonces, estas leyes apuntan principalmente al pago de un soborno entre un privado hacia un funcionario público, ya sea en forma directa o indirecta a través del uso de intermediarios. Y acá es donde cabe la importancia de que nosotros podamos conocer quiénes son los terceros que actúan en nuestro nombre, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos estar seguros de que nosotros no vamos a pagar ningún soborno, pero nos tenemos que asegurar que cualquiera que actúe en nuestro nombre tampoco lo va a hacer, porque la ley va a entender que nosotros pudimos estar de acuerdo en efectuar ese pago y vamos a tener que demostrar que en realidad no fue nuestra responsabilidad. Entonces, las características principales de estas leyes ya dijimos, es el alcance extraterritorial, que en general hablan sobre un funcionario público con una empresa o con alguien del sector privado, y lo último es que abarca también la responsabilidad de los terceros que actúan en nombre de la empresa. Hay algunas de estas leyes que son excepciones, que son, por ejemplo, la UK Bribery Act y también en Chile, la ley de Chile, que también penalizan el soborno entre privados. La UK Bribery Act es del 2011, relativamente nueva, ¿no? Considerando la del 77 de Estados Unidos, y en Chile fue allá en el 2018 que incorporaron como cambio la prohibición del pago de sobornos entre privados. Y en ese sentido entiendo que va a ser una tendencia global donde vamos a ir cada vez más tendiendo también a no solo penalizar cualquier acto de corrupción público-privado, sino también entre privados. Y una última cuestión que podemos ver de esta legislación es que el gran desarrollo que hubo dentro de estas ha sido dentro de los últimos 10 años, que ha habido una gran aprobación y generación de este tipo de leyes anticorrupción. En general son de tipo penal, ¿no? Y cuando hablamos que es responsabilidad penal de las personas jurídicas, la penalidad que se le corresponde a una persona jurídica como tal es la máxima es la disolución de la empresa misma, ¿no? Si bien en algunos países es la responsabilidad de tipo administrativa y no penal, la pena administrativa que se impuso a la persona jurídica prácticamente termina siendo lo que equivale a la penal en otras legislaciones, que es terminar, más allá de las multas y sanciones que pueda tener una empresa, culminar con la disolución de la misma. Con lo cual es muy importante que entendamos cuáles son las legislaciones que nos aplican, no solo en nuestro país, sino en todos los países en donde actuamos dentro de nuestro negocio, porque las consecuencias que puede tener sobre nuestra organización pueden ser muy grandes, no solo económicas, sino poder llegar hasta que se nos pida la disolución de la misma. Bueno,
Ahora le cedo la palabra a Jorge y vamos entrando más en tema. Bueno, gracias Paula, gracias Jorge, cuando nos presentaste al inicio, gracias a la universidad y gracias a todos los participantes que están hoy con nosotros. La idea de lo que queremos empezar a ver ahora es qué pasa cuando estas acciones se aplican en la parte pública. Y acá lo que queríamos traer era el ejemplo de la experiencia en Argentina, donde se implementó las acciones sugeridas por la OCDE. Acá, digamos, para destacar es todo este tipo de programas, de acciones para llevar adelante, necesitan algo primordial, que es el compromiso institucional expreso. Digamos, todo este tipo de actividades que se pueden llegar a desplegar si no surgen con una fuerte mm, que bajan desde lo más alto del poder, es muy difícil implementarlo. En este caso se había dado, fue una buena experiencia, digamos, iniciar todo este tipo de acciones en toda la parte pública. eh, Básicamente en todo lo que es administración, en muchas empresas del Estado. En Argentina todavía hay muchas empresas que dependen del Estado. Y básicamente lo que quería reflejar era en tres acciones concretas qué resultados hubo, o digamos, qué efectos produjo. Uno fue la transparencia activa. Digamos, la verdad que si uno miraba hace unos cuantos años, era muy difícil encontrar información sobre organismos, empresas públicas en sus páginas web. Esto cambió radicalmente. Aparte, bueno, en las empresas públicas están publicados como en una empresa que cotiza sus estados financieros en la web. Digamos, lo primero que hubo que hacer era tener estados financieros. Eso era, había un retraso, entonces se puso manos a la obra y se terminó generando una frecuencia similar a una empresa privada. Que eso da, digamos, es el primer signo de transparencia, digamos, los números de la empresa y que están disponibles para todos sus accionistas, que es toda la ciudadanía. Creo que eso es algo muy importante. La información sobre quiénes son los responsables de las distintas áreas, qué antecedentes tienen, una mini bio, digamos, de esas personas para ver que estén cualificadas para la posición que están desarrollando. La información sobre las distintas acciones que se fueron haciendo en las reparticiones, en las empresas, eso, digamos, no solamente la gente lo tiene que enterar, tener información por los medios, que está muy bien que lo tenga por los medios, pero también si va a los sitios de estas organizaciones, poder tener toda la información de en qué está, digamos, cuál es el norte, cuáles son los objetivos de esa organización, qué es lo que está desarrollando, qué resultados se van teniendo. Y algo muy importante es la posibilidad de solicitud de información. Eso por una legislación se implementó y cualquier persona física puede hacer pedidos sobre algún tipo de información de una organización pública. Eso marca una diferencia, digamos, a ver, es lo mismo en una empresa privada, que cualquier accionista pueda acceder a distintos tipos de información. Obviamente, en todas las organizaciones, a ver, hay organizaciones, no solo empresas, un ministerio, una pequeña municipio, un sector muy focalizado. Pero si alguien quiere tener algún tipo de información sobre contrataciones, quién está ejerciendo la información que fuera, digamos, que por algo lo quiere saber, tener un medio para que pueda acceder y darle seguridad de que si esa información no es secreta, no es confidencial, por algo se le va a dar en X cantidad de tiempo y un organismo que esté fiscalizando que eso se cumpla. Digamos, que los distintos responsables en cada una de las organizaciones vayan cumpliendo esos pedidos.
Algo que fue totalmente novedoso fue la aparición del compliance en toda la parte pública. La instauración de programas de integridad. Después vamos a meternos un poco más de qué es lo que significa un programa de integridad. Movilizó mucho a las organizaciones, digamos, antes muchas de estas cosas se hacían, pero fue darle otro contexto, llevó, digamos, a fijar, a tener que definir valores de esas organizaciones y después de esos valores ir bajándolos y ir haciéndolos activos en los distintos programas de integridad. Ver el tema de conflicto de intereses, digamos, todas las personas que tienen determinado tipo de responsabilidad cuando ingresan, definir qué conflictos en esa organización puede llegar a tener. Uno puede ser escéptico en ese sentido, de bueno, no pasa nada. Nosotros hemos visto casos de personas que han renunciado por, digamos, tener incompatibilidades importantes que, digamos, impedían su accionar. La formación en estos temas, esto es fundamental, digamos, largar nada más que estos temas de manera, sacar una ley o sacar las normas, publicarlas, no es nada, digamos, hay que formar, y formar no es solamente hacer un curso de capacitación, sino una formación continua y tratar de que todo esto vaya cuajando, vaya siendo parte del día a día de esa organización. La aceptación expresa, digamos, no solo sacar lo que uno más conoce, el código de ética, un código de conducta, sino, digamos, entregarlo, tratar de hacer una formación y que esa persona deje una constancia de que lo ha recibido para tener, digamos, el feedback, digamos, de que esa persona lo tiene. Tampoco con eso solo alcanza, digamos, lo importante es que realmente lo conozcan. Muchas veces estos libritos uno lo tiene en la mano, pero muy pocos lo abren. Con lo cual el tema de formación, de ir de aparte, seguir mostrando qué tiene que ver con el día a día del trabajo es importantísimo. Y algo muy importante, las líneas de denuncia. Las líneas de denuncia en la parte pública no existían, comenzaron, y uno, digamos, he tenido la experiencia en la parte privada, cuesta la implementación de una línea de denuncia porque las personas al principio dudan sobre, una de las cosas es la posibilidad de que sea anónimo, uno mandar una denuncia sin poner su nombre, que sea anónimo y bueno, se le da tratamiento. Y esa parte en general cuesta que la gente tome confianza de que realmente no va a haber reprimendas, que realmente es anónima. La verdad que la experiencia en la parte pública lo tomó, la gente lo tomó de manera como algo muy natural y hubo una irrupción. También puede ser, viéndolo del otro lado, que bueno, teníamos un stock acumulado de situaciones y nada, la gente estaba esperando algo para canalizarlo. Y acá en las líneas de denuncias, digamos, no es tan importante el tipo de línea de denuncia, las facilidades. Cuando más facilidades, obviamente mejor, pero el tema, digamos, lo importante, lo que la gente valora, en definitiva, es el tratamiento que se le da. Entonces, bueno, el tema que es saber que si denuncia algo, después alguien atrás lo va a analizar, tal vez, digamos, lo pueda comprobar o no, también digamos, hay cosas que son difíciles de comprobar, y le dé una resolución y tenga, digamos, esa percepción la gente de que realmente lo que se denuncia se trata. Y algo importante también, que ya existía, pero digamos, se cambió un poco la forma de encarar, es la auditoría. Digamos, en general la auditoría en la parte pública existe siempre, pero bueno, digamos, el tema ahí era bajar lineamientos. En el caso de Argentina existe la CIGEN, que es la que de alguna manera agrupa todas las auditorías de todas las distintas áreas, y digamos ahí el tema de qué lineamientos se bajaban era una manera de focalizar en qué temas importaba llevar los esfuerzos, hacer un análisis de riesgo, que esto es fundamental, después vamos a ver un poquito más. Ese plan estar enfocado en riesgos, el tema de hacer un trabajo de equipo con otras áreas, bueno, compliance sobre todo, digamos, hay mucha relación con la temática de compliance y también con otros, digamos, con sistemas, con recursos humanos, con legales, el trabajar no como de manera aislada, sino
tratar de integrarse y tener colaboración para hacer los distintos trabajos. Y lo más importante en este caso es que pueda tener un reporte a la máxima autoridad. Dentro de esa organización, digamos, tener esa línea, y eso se ha dado, de tener ese reporte que permite, digamos, una llegada de los temas más importantes y un decisor importante del otro lado como para tomar las acciones correctivas que hagan falta. Pasamos a la otra. Y acá, antes de entrar en lo que son los programas de integridad, vamos a hablar de algo para nosotros es interesante, digamos, previo a entrar en un programa de integridad, es ver el tema de compliance desde el punto de vista de los distintos stakeholders, los personas interesadas, digamos, como digamos, bueno, stakeholder es término en negocios muy usado y le viene muy bien. Es importante, digamos, tenerlo en cuenta porque si no lo consideramos, podemos, digamos, quedarnos con algo muy formal, con algo muy teórico, pero no está adaptado a la organización. Y ya sea una organización pública o privada, es lo mismo, digamos, que sea sociedad, una asociación sin fines de lucro, es lo mismo. Digamos, si nosotros queremos hacer un programa de integridad, un plan de integridad, está bueno poder hacer este análisis. ¿Y esto en qué consiste? Bueno, a ver, de los stakeholders, que son, que uno ve la empresa y dice, bueno, tengo el accionista, tengo el empleado, el cliente, el proveedor, pero bueno, tengo unos cuantos más, y también esos que tengo identificados, ver qué tipos son. Por ejemplo, a ver, digamos, podemos hacer tres grandes grupos: los internos, que van a ser accionistas, directorio, altas gerencias, auditores, empleados, los subcontratados; los intermedios, que digamos no están tan relacionados, digamos, no están tan adentro, pero nos cuesta dejarlos afuera de la organización; los que pueden llegar a ser accionistas, los inversores, los proveedores y clientes, que son los más importantes; sindicatos, si hubiera sindicatos de fuerza, que tengan un poder efectivo, es para tenerlo en cuenta; y las familias y relaciones de los internos, de los empleados, de los subcontratados, de la alta gerencia. Es importante, digamos, eso en general en ningún análisis se lo toma, y muchos de los temas pasan por estas relaciones. Y después los externos: gobiernos, reguladores, bancos, ONGs, medios de comunicación. Así, hablando un poquito más de cada uno de los más importantes. El accionista, el propietario, lo tenemos que tener en cuenta, digamos, para hacer un programa, porque depende el tipo de accionista, de propietario que tengamos, es totalmente diferente el plan. Digamos, yo puedo tener una empresa familiar, con lo cual el dueño está allí, es el gerente general seguramente, sus hijos están ahí, sus familiares, sobrinos, hermanos. Esa, digamos, la consideración para ese tipo de relaciones lo tengo que tener en cuenta. ¿Qué tipo de plan de integridad tengo qué es lo que ellos esperan de un programa de integridad? Digamos, ¿cuáles son las agendas de estos accionistas? Que es diferente si yo tengo un accionista que es un poseedor de acciones o un fondo, o una empresa que tiene el capital mayoritario y es es un gran inversor. Es una empresa extranjera que tiene el paquete mayoritario. ¿Y en qué lo diferencia? Ahora, digamos, yo voy a tener, en el caso del propietario, el dueño directo, lo voy a tener acá. En el otro caso, yo voy a tener representantes que a su vez van a tener sus agendas personales, con lo cual compatibilizar todo en el programa de integridad es un desafío. Los directorios también: si es una empresa del Estado, serán representantes; si son miembros que vienen de un fondo, van a tener un cariz; si son miembros independientes, digamos, es muy importante en los directorios los miembros independientes, o que no tienen relación directa con ningún grupo empresario que gestione la empresa. Pero digamos, esa particularidad, que es una persona que, digamos, va a tener determinada aversión al riesgo, y tengo que tenerlo en cuenta para, digamos, armar un programa de integridad que contemple también
sus apetencias, su situación personal. La alta gerencia que va a tener un bono atado a resultados, ¿no? Digamos, es importante tener en cuenta esas particularidades. Va a ser el que va a tener que hacer las correcciones o impulsar muchas de las correcciones de las situaciones que vayan a ir surgiendo en un programa de integridad. Con lo cual, digamos, tener en cuenta la visión, porque también la visión de negocios es importante, digamos, uno puede hacer un análisis de riesgos, una matriz de riesgos de una forma totalmente profesional, pero tener la alta gerencia con su visión desde el punto de vista de negocio, que puede ser que te digan, "Mirá, yo no sé por qué, pero huelo algo raro acá". Y esa percepción de alguien que está en el día a día de los negocios es importante tenerlo, digamos, no es perder independencia, eso es ganar información. Con lo cual, digamos, el tener esa información como para tenerlo en cuenta es importante. Tener en cuenta a los empleados, digamos, y qué esperan. Digamos, acá el riesgo es que si no tenemos en cuenta a los empleados, es que el empleado piense que el programa de integridad es algo para controlarlo a él. Y la verdad que no es la idea de un programa de integridad, es algo que mejora a toda la empresa y a todos estos stakeholders que estamos viendo, con lo cual que ellos vean que puedan participar de alguna manera, que digamos es algo que los refleja, que es algo positivo para ellos. Y ahí tiene mucho que ver hasta, por ejemplo, cuando se hacen los códigos de ética, la forma de encararlo, la forma de redactarlo. Si uno lo hace como una lista de prohibiciones, eh, puede ser, está bien, digamos, pero por ahí está bueno, digamos, más indicar cuál es la conducta esperada que esto no lo haga, digamos, si no, digamos, te golpeo la mano. Eso es importante tenerlo, digamos, para que se tome este tipo de acciones como algo positivo, que es lo que es, pero muchas veces el que lo ve de afuera puede decir, bueno, es una regulación más, son más controles, es más trabajo, más horas que le tengo que dedicar, tengo que ir a esta capacitación, pero es algo que va en el día a día y es algo que permite que el trabajo se fluya de una manera más, de mejor manera, que fluya sin tener las dudas, los problemas que pueden tener una situación, por ejemplo, de fraude en el medio. Y el tema de subcontratados también es interesantísimo, que esto tiene que estar dentro. ¿Por qué? Porque el tema de los subcontratados muchas veces son la cara, es el que atiende el call center, es el que tiene el contacto con el cliente, y el cliente es el que, no, es el que, digamos, es una de las razones de ser más importante de la empresa, o si no es cliente, será usuario, digamos, depende de la organización que hablemos. Pero muchas veces digamos, por definiciones de negocio, digamos, se subcontratan muchas actividades, y no, eso está bien, porque, digamos, genera sinergias, ahorros o lo que fuera, pero lo bueno es en estos programas de integridad tenerlos en cuenta, digamos, que esas empresas que tengan subcontratados estén alineadas para que esas personas tengan los mismos valores que tiene la empresa, que tiene la organización. Digamos, si no, estamos armando algo para nosotros mismos y con el más importante, que es el cliente, pues el que paga muchas veces el servicio que hacemos, el producto que fabricamos. Nada, ahí lo dejamos a un tercero que por ahí con la mejor buena fe, pero no los conoce, con lo cual, digamos, al menos le tenemos que dar esa función de formación, digamos, a esa persona. Y en el tema de los intermedios, bueno, a ver, ahí destacar tanto los inversores, potenciales clientes, que es importante que tengan, digamos, tener la información. También es muy importante el tema de futuras fusiones que puedan haber. Digamos, a ver, si nos estamos fusionando con otra empresa, muchas veces, digamos, vemos los cash flow, vemos los contratos, vemos que no haya ninguna situación que quede fuera, digamos, del radar y que nos pueda tener algún tipo de complicación a futuro. Pero muchas veces, digamos, las asociaciones que se hacen son fusiones de grupos de personas diversos, y eso es bueno, digamos, acompañarlos para, digamos, que los valores se vayan homogeneizando, porque realmente, digamos,
muchos de los problemas más complejos que se van dando en las organizaciones y los que muchas veces son los que impiden una visión de futuro, son los temas que tienen que ver con valores. Y el tema de familias, relaciones, digamos, cuando vemos conflictos de intereses, nada, tanto los empleados o contratados tienen que saber, digamos, que cuando hay algún tipo de conflicto de intereses, tienen que, digamos, manifestarlo para evitar problemas, ¿no? El conflicto de interés no es algo malo de por sí, pero nada más que si una persona tiene que decidir en una situación donde está su empleador, digamos, como una de las partes y la otra parte es un familiar o un amigo, es una situación incómoda, con lo cual cualquier decisión para un lado o para otro, desde un tercero, puede ser visto como un trato desigual. Con lo cual, digamos, esto es bueno verlo y también el manejo de información. Digamos, las charlas de sobremesa se puede comentar muchas de las cosas que después, como confidenciales, se mantienen bajo 7 llaves en una organización. Salimos, vamos, comemos con familiares, amigos y comentamos y eso se puede divulgar. Eso es importante saberlo y es importante, digamos, sobre todo el que lo recibe de primera mano, que es el empleado, la alta gerencia, el directorio, que tenga esas precauciones de cómo manejar esa información que es tan relevante. Y después, bueno, los externos, gobiernos, siempre son un socio. Es importante, digamos, tener en cuenta hacia dónde van las regulaciones, hacia dónde va. Y gobiernos no es solamente el gobierno de nuestro país, como ya dijo Paula, cada vez más estamos en un mundo donde nos alcanzan regulaciones de otros países y desde el punto de vista no solamente comercial, sino penal. Digamos, cualquier situación anómala que se pueda hacer mm, fronteras para afuera puede repercutir por nada más haber pasado algo por una cuenta de un país extranjero. Eh, Nada, y bueno, y la comunidad también es importante. Si es una empresa que está en un lugar físico, digamos, cuál es nuestra relación con esa comunidad, con las personas, con el medio ambiente. Eh, no es algo menor, es algo que puede tener, si no se le presta atención, las repercusiones son importantísimas, digamos. Y los medios de comunicación, digamos, tener en cuenta también los medios de comunicación, qué es lo que esperan de esa empresa, la información que se le va a ir dando, digamos, poder tener una buena relación para ir, digamos, también estas acciones manifestar y para que ese perfil, digamos, de cualquiera de estos internos, externos, intermedios, sepan cuál es el perfil y cuáles son los valores de la empresa. Digamos, tal vez nadie va a conocer a nivel de detalle nuestro código de ética, pero digamos, los lineamientos generales y en una frase que nos puedan identificar como organización, eso es lo fundamental. ¿Pasamos a la otra? Y acá entramos ya en un programa de integridad que de alguna manera lo anunciamos en las slides anteriores. El programa de integridad es el que de alguna manera contempla, digamos, todas las acciones que hace la empresa dentro de un plan de compliance, digamos, dentro de sus acciones de compliance. ¿Por qué es interesante tener? Porque, digamos, de alguna manera es unificar en un programa y no tener acciones aisladas, lleva a tener una sola voz, tener algo que representa realmente a la organización, que todos se pueden sentir identificados, que todos son parte, que todos participan y poder bajar una línea uniforme. Acá, bueno, lo mismo que decíamos en la parte pública, en lo privado, lo mismo. Si yo no tengo el apoyo de la alta dirección, del directorio, del dueño de la empresa, de los principales, del gerente general, no tiene sentido, digamos, empujarlo de abajo es muy difícil, casi es algo pírrico, no es sencillo de poder llegar a implementar algo desde abajo. Tiene que haber un convencimiento realmente que lo vean como algo positivo, porque realmente es así. Los programas de integridad generan beneficios económicos y otros que, digamos, tal vez de manera lateral también se
se manifiesta de manera económica, pero a ver, el poder tener los mejores recursos, que esos recursos sean personas de valor, de valores más que de valor, que digamos, poder trabajar de una manera armónica, poder saber, digamos, que no hay situaciones de traición, es algo que a ese grupo humano lo favorece, lo valora, lo pone en otro nivel. Por lo cual, digamos, el apoyo de la alta dirección para impulsar esas cosas es fundamental, porque es lo mejor que tiene para esa organización. Es una forma de darle más valor a la comunidad, al país, a los accionistas. Digamos, una forma de darle valor es un programa de integridad. Y dentro de esto, algo muy importante es bajar un código de ética. Digamos, primero hay que tener los valores que apunta la organización y los distintos procedimientos de integridad, pero no solo escribirlos. Digamos, escribirlo uno puede copiar. Si uno va, hace algún buceo por Google, puede encontrar, yo lo tenía, el código de ética de Enron. Bueno, Enron es una empresa que hizo un fraude muy grande, fue un default tan grande como la caída del 2001 de Argentina, para tener una dimensión. Y tenía su código de ética, digamos, y estaba bien, digamos, uno lo miraba y bueno, pero era razonable, digamos, pero nada, era papel, le habrán puesto una tapita dura, con lo cual estaba lindo, una buena imagen, pero era nada más que eso, digamos, cuando eso no va en el día a día y es un librito que queda en las oficinas, no sirve de mucho. Algo fundamental, la integridad en los procesos licitatorios. En todos los procedimientos, digamos, la parte de compras es muy sensible, toda la parte donde se compra por el manejo de dinero, de proveedores, contratistas, ahí, digamos, el tema de integridad, de ver a quién se llama, quién no se llama, evaluación de esos proveedores, aparte de todo el tema operativo, es, digamos, los esfuerzos en este sentido son los que brindan, digamos, mayor apoyo a un programa de integridad. La capacitación, y no la capacitación nada más por una vez, sino una capacitación continua y en distintos puntos, ver cuáles son las partes que más le interesan a las distintas áreas de la organización. Lo que ya dijimos de canales de denuncias. Y canal de denuncia puede ser un mail, digamos, configurado de tal modo, o algo, una aplicación muy sencilla, o una aplicación, digamos, todo puede ser un canal de denuncia. Obviamente algunas tienen mayores facilidades, mayores beneficios que pueden dar en el tratamiento, pero digamos, con tener alguna vía de comunicación donde tanto de haber, digamos, no solo los empleados, los contratados, los proveedores, los clientes, que puedan ver situaciones irregulares, y a veces son pequeñas puntitas y que denotan cuál es el problema. Y lo que nos van a mostrar es un problema de control interno generalmente. Digamos, uno no tiene que focalizar solo en la situación del fraude, porque ese fraude fue permitido porque hubo una falla en el esquema de control de la organización. El tema de protección de denunciaste, lo que decíamos, digamos, que el que denuncia no se sienta de alguna manera intimidado, digamos, que pueda haber repercusiones sobre él. Y importante la investigación interna que se haga posteriormente. La debida diligencia hacia terceros, esto es lo que decíamos del due diligence, en los procesos de transformación, todo lo que tiene que ver con tener en cuenta, digamos, estos temas de valores, estos temas de cómo se tratan en las distintas organizaciones. Es importante que haya un responsable interno. Puede, digamos, en general es compliance officer, puede tener el nombre que fuera, oficial de cumplimiento, en algunos lugares lo tiene auditoría, nada, depende la madurez, la estructura organizativa de la empresa, de la organización, va a ser diferente. El tema es que tenga suficiente expertise en el tema y que tenga, digamos, se le dé determinado poder, llegada en la organización, recursos como para poder moverse. Análisis periódico de riesgo, no hacer el análisis una sola vez. Esto, digamos, a ver, este año fue el mejor ejemplo que se podía usar, digamos, ¿quién contemplaba, ya no hablemos en diciembre, en febrero, que se iba a cambiar tanto el esquema de negocios
por algo externo, digamos, el análisis de riesgo tiene que ser permanente. Hoy, digamos, los análisis de riesgo que se hicieron el año pasado, hoy hay que reformularlo, porque hoy tenemos gente trabajando en sus casas, digamos, el tema de seguridad es diferente, seguridad de información es diferente a lo que se había concebido hasta el año pasado, las situaciones de las empresas variaron, y eso permanentemente, no es que vamos a pasar esto y esto va a ser algo incoluble que se va a mantener por mucho tiempo. El monitoreo y la evaluación continua de todo el programa es importantísimo, y ver todas las exigencias reglamentarias que pueda haber, tanto si nuestra organización es local como en otras organizaciones, si de alguna manera nos relacionamos con el exterior. Pasamos al próximo. Y esto es un ejemplo que marca el Pacto Global de Naciones Unidas de cómo los pasos de un programa de integridad. Y esto más que nada eh, eh, muestra que es algo dinámico, no es algo por única vez, no es para sacamos el librito, nos sacamos la foto todos juntos, sacamos la publicación dentro de la empresa de que estamos todos consustanciados, archivamos todo y ya está. No, esto, digamos, es un tema que lleva tiempo, lleva esfuerzo. El compromiso, y más que nada, digamos, aparte del tiempo, del esfuerzo, es convicción. Convicción de que esto lo queremos hacer porque es algo que nos da valor, digamos. Y eso es algo que tiene que ser fuerte, digamos. No es algo que lo hacemos para cumplir una norma, es algo que le va a dar más valor a nuestra organización. Nos va a dar más valor, se va a traducir en algún momento en resultados, vamos a tener una mejor empresa, una mejor organización, vamos a ser mejores. El compromiso es importantísimo y, como ya dijimos, tiene que venir del máximo nivel. La evaluación de riesgo permanente, como ya lo marcamos antes, un diseño e implementación que también lo vamos a tener que ir cambiando, porque, digamos, a medida que vamos dando esta rueda se va a ir modificando, comunicación y capacitación permanente, y ahí recalco mucho, acá la capacitación no es solamente, digamos, el curso, bueno, que nos juntamos todos en el aula o en el webinar o vía Zoom, vía Meet, lo que fuera. No tiene que ser algo en el día a día, digamos, ir sobre todo a los formadores de opinión dentro de las organizaciones, los jefes. A veces los formadores de opinión no necesariamente son jefes, a veces son puestos más laterales, son analistas premium que, digamos, tienen mucha incidencia en distintos procesos. Hoy por hoy las organizaciones son más planas, con lo cual, digamos, esto es, las personas van teniendo distintos valores y roles, depende de qué parte del proceso o de qué proceso están, digamos, que esas personas estén consustanciadas y dentro de cada una de las partes que ellos hagan, tengan en cuenta como un criterio más dentro de su tarea el tema del programa de integridad. Eso es importantísimo. Y el monitoreo continuo, digamos que esto se va monitoreando continuamente, se ven los desfases que puede haber, las mejoras que pueden surgir y se van entrando nuevamente en el mismo círculo. Esto básicamente, digamos, es lo que, diciéndolo rápido, es lo que significa un programa de integridad. Y ahora le dejo a Paula diciendo algunas conclusiones. Gracias, Jorge. Bueno, muchas gracias, muy bueno. Y bueno, como comentaba Jorge, un poco ahora la idea de esto es resumir un poco todo lo que estuvimos conversando durante esta exposición, cuál es la importancia de tener todas estas acciones antisoborno y de cumplimiento dentro de de nuestro organismo, institución, no importa si es público o si es privado. En ese sentido, entendemos y la práctica demuestra que cuando tenemos este tipo de acciones implementadas, brinda transparencia a la gestión, público y privado, desde la parte pública porque son los fondos de los ciudadanos los que se están utilizando en la gestión del Estado, y de la parte privada porque también son los accionistas, ya sea que cotizan en bolsa, ¿no? Pero quienes aportaron su capital a la empresa, quienes quieren ver la transparencia en la gestión, y eso se ayuda a través de todos estos lineamientos o forma en la que queremos trabajar, demostrando cómo queremos trabajar. Genera un mayor compromiso de los empleados y aumenta la confianza de quienes contratan con la empresa.
ahí Jorge comentaba, nosotros, o sea, si los buenos recursos, los recursos con valores, van a ser aquellos que vamos a querer retener, y esto lo vamos a poder lograr si podemos demostrar que como empresa, como organismo, queremos hacer las cosas bien, ¿no? Que vamos a hacer eh, y, y que aquel que se esfuerce y que realmente quiera hacer las cosas bien va a tener su lugar. Y a nivel de nuestra cadena de valor, cada vez hoy más empresas u organismos con los cuales contratamos se fijan quiénes son sus contrapartes, se fijan cuáles son los valores con los cuales hacen negocios sus contrapartes. Ya sea si somos una pequeña empresa y queremos formar parte de la cadena de valor de una empresa más grande que cotiza en bolsa, seguramente esa gran empresa va a mirar si tenemos un código de ética, si nos adaptamos al código, si adoptamos el código de ética de ellos. Quieren saber si vamos a tener lineamientos. Recuerda que hablamos que la legislación anticorrupción establece la responsabilidad de la empresa por quienes contratan en su nombre, quienes actúan en su nombre. Y en este caso somos una pyme, una pequeña empresa, podríamos estar siendo ese tercero que le podría llevar responsabilidades a la empresa que nos contrató. También cuando queremos obtener una financiación, por ejemplo, de un banco, ya sea si somos del gobierno, un banco internacional, un organismo de desarrollo, o si somos una empresa privada también, de cualquier organismo de financiación. Se va a fijar si tenemos ciertos lineamientos de conducta, porque en definitiva, esto lo que lo hace a estos organismos que nos van a financiar es entender cuáles son las reglas entre las cuales hacemos negocio. Y a ellos les va a retribuir en que es una forma más de asegurarse que realmente nosotros vamos a poder cumplir con nuestra parte del trato. Y por último, otra de las cuestiones por las cuales es importante, por ejemplo en el caso de Argentina y en otros países también, el contar con un programa de integridad es un requisito para contratar con el Estado. Entonces, hay múltiples cuestiones a la hora de hacer negocios y también en lo que es la reputación que nuestra empresa tiene en el mercado, de cómo impacta positivamente el implementar este tipo de acciones. Reduce los riesgos de gestión cuando tenemos un adecuado programa de due diligence, es decir, dos tipos de due diligence. Una, cuando analizamos con quién vamos a hacer negocio, nuestros clientes, nuestros proveedores, veamos si no tienen algún antecedente por estar investigados de una causa de corrupción o de lavado de activos o financiamiento al terrorismo, ¿no? Es importante entender con quién estamos haciendo negocio. Y también cuando queremos llevar adelante una acción de una fusión o una adquisición, entender a quién estamos adquiriendo, porque también otra característica importante de estas leyes es la responsabilidad sucesiva. Es decir, si yo soy una empresa que compra a otra, me voy a traer los problemas de esa otra empresa también. Es decir, si yo no hice un adecuado due diligence de la empresa que compré y luego surge que esta empresa tenía un problema por una situación de corrupción, voy a ser responsable por haberla comprado. Entonces, tengamos en cuenta que la legislación nos puede aplicar de muchas formas, aunque nosotros inicialmente no hayamos participado del hecho. Y en algunos casos de las legislaciones, y esto es en general, el hecho de contar con un programa de integridad nos brinda beneficios al momento de estar involucrados en algún tipo de causa, ya sea directa o indirectamente, porque quizás nosotros como organismo, como empresa, no participamos del pago de un soborno, pero sí alguno de nuestros socios de negocio, y nosotros podemos caer investigados por la acción cometida por otro. Entonces, de esta forma nosotros podemos demostrar cuáles son nuestras formas de trabajar y que tenemos programas de integridad implementado, que brindamos cuáles son los lineamientos de conducta que esperamos, cómo, decía Jorge, cómo también capacitamos, ¿no? Cómo hacemos que eso permee por la cultura de la organización y cómo involucramos a todos los miembros en el cumplimiento del mismo, ¿no? Y ahí está también la importancia que Jorge comentaba, que cuando armamos el código de ética o cuando hacemos las capacitaciones, cómo involucramos a la gente para que lo tome como algo propio y sienta que esta cultura
de antisoborno y de cumplimiento, es algo que quiera tomar como propia, que se ponga la camiseta, en definitiva, con este tema, porque para terminar comprendiendo de qué es la forma en que cómo queremos hacer buenos negocios y cómo queremos que nos vean en nuestros socios comerciales, el mercado, cómo es la imagen que queremos proyectar, ¿no? Como organismo, ya sea público o como una empresa privada. Y lo último es que esto no termina solo con implementar el programa, que esto es algo vivo, como decía Jorge, creo que el tema de la pandemia este año nos movió las estanterías a todo en todos los aspectos, ¿no? Entonces, que el mejor ejemplo correctamente de decir que esto es algo que realmente debe mantenerse vivo. Siempre tenemos que tener en cuenta qué cambió en la industria donde trabajamos, de la legislación, de los lugares donde hacemos negocios, que pueda estar impactando en lo que habíamos definido como una gestión de riesgos, porque en definitiva, ¿qué es lo que más nos interesa? Interesa entender cuáles son los riesgos a los cuales nos enfrentamos, ya sea de antisoborno, cumplimiento o de cualquier otro tipo, para poder, el conocerlos nos permite poder tomar medidas para mitigarlo. Y en ese sentido es donde nos lleva a que esto tenga que mantenerse vivo, para estar siempre en el camino que nos permita mantenernos en el camino para lograr nuestro objetivo como organización o como empresa, mediante la identificación y la mitigación de estos riesgos. Así que, bueno, esperemos que les haya interesado, que les haya gustado. Hay muchísimo más para hablar y bueno, y en este contexto que los invitamos a que sigan con nosotros a través de la universidad. El tema es muy interesante y tiene un montón de aristas sobre las cuales trabajar. Así que, bueno, le cedo la palabra a Omar y después pasamos con las preguntas, entiendo. Muy bien, gracias Paula, gracias Jorge. Efectivamente hemos escuchado a mis colegas ponentes y realmente quiero resaltar la importancia de estas prácticas internacionales, ¿no?, para nuestra experiencia peruana, ¿no? Y también obviamente contribuir, ¿no?, a las prácticas, ¿no?, de todos los países. Si nosotros rápidamente pensamos y recordamos cómo estábamos en Perú el año 2006, en el año 2006 teníamos, digamos, un sistema de control interno que recién se estaba implementando a través de la ley 28716, fue incipiente, ¿no? Entonces comenzó a evolucionar. Teníamos, digamos, la ley, en este caso 27785, en el entorno de la Contraloría para regular todo el sistema de control. Bien, y en función a ello comenzamos a trabajar, digamos, los aspectos necesarios para conocer los temas de control interno y tema de gestión de riesgos. Sin embargo, en el sector privado, en ese entonces ya estábamos, digamos, con bastantes pasos adelante, ¿no? Ya habíamos pasado, muchas empresas habían pasado el problema de Enron, ¿no? Y se tuvieron que implementar sistemas de control interno alineado a SOX, que era la ley Sarbanes-Oxley en ese momento, ¿no? Y comenzaron a tener mayor madurez. Entonces, esto, digamos, para hacer un paralelo entre cómo está en el sector peruano el privado y en este caso el ámbito público. Pero estas prácticas fueron evolucionando en el tiempo, pero sí en el sector público peruano ha tenido cierto retraso en el sentido de que, si bien es cierto, se ha implementado el marco COSO dentro del sector público en su segunda versión también, en el año 2013, pero hasta el momento no podemos tener claro cómo poder evaluar la eficiencia de este sistema de control interno implementado en las entidades públicas, por ejemplo. Entonces, comparto mucho lo que decía Jorge y Paula en el sentido de la cultura y el aprendizaje, saber cómo poder evaluar este sistema de control, pero no siendo auditores, porque nosotros como parte en este caso de la función de cumplimiento, no tenemos que tener el rol del auditor. El rol de auditor es el que evalúa posteriormente, ¿no?, la eficiencia del sistema de control interno, pero ya a cargo de una revisión posterior. Aquí es como parte de un control concurrente en el momento. Tenemos que tener conocimiento para que luego de haber desarrollado la gestión, en este caso la gerencia ejecutiva, todo el esfuerzo de haber implementado el sistema de control interno, tengamos la capacidad de poder evaluar y confirmar si es eficiente o no, y hacer uso de este sistema de control interno en los 5 componentes y los 17 principios que podemos tener alineado al marco COSO 2013, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, tenemos también que conforme fue evolucionando el tiempo, pasaron los años, teníamos aspectos dispersos de cumplimiento, por el tema de seguridad de información, el tema de privacidad de datos,
¿no? En temas normativos, pero ahora sí creo que con estas nuevas tendencias de un programa de cumplimiento, tenemos que verlo de manera holística, tenemos que verlo de otra forma que podamos cubrir todo un escenario, ¿no?, de normativas y requerimientos que hoy día tiene la organización. Es más, ¿no?, en los últimos años, a través de exigencias de la OCDE, porque tenemos que como país integrarnos, ¿no?, al grupo de países que ya están, digamos, bajo los esquemas de la OCDE. Bien, Colombia hace poco lo acaba de hacer. Tenemos que tener un lineamiento claro y poder tener unas buenas prácticas y asegurarnos de que estos temas de cumplimiento sean vistos de una manera uniforme e integral que ayuden a la organización. Bien, esto, digamos, es parte de la cultura organizacional que debemos adoptar. Y finalmente, para no demorar más allá, porque hay mucho por conversar y mucho por hablar, sí, efectivamente, nuestro país ha avanzado bastante también. Y hoy en día tenemos el tema de la responsabilidad administrativa sobre las personas jurídicas. Estamos hablando de la ley 30424, que sí, efectivamente exime responsabilidad administrativa a aquellas organizaciones siempre y cuando hayan implementado este modelo antes de la comisión de un delito, por ejemplo, ¿no? Entonces, está, digamos, contemplado que dentro del modelo se observa pues una serie de fases, entre ellas lo que también comentaba Jorge y Paula, que tenemos que tener una persona que se encargue de la prevención, ¿no?, en este caso como un ente máximo de gobierno, persona jurídica, quien haga sus veces, el tema de la evaluación de riesgos, la implementación de procedimientos de denuncia, ¿no?, la parte de la formación y capacitación periódica en este modelo, y una evaluación del monitoreo continuo de este modelo. Entonces, estamos avanzando en ello. Ya hace algunos días, la Superintendencia de Moneda y Valores ha emitido los lineamientos que van a permitir hacer este trabajo ya de manera más eficiente en las entidades que son entidades no gubernamentales, estamos hablando de entidades privadas, bien, y ONGs y algunas asociaciones. Muy bien, esto, digamos, es lo que quería comentar. Gracias también a mis colegas de Crearis Latam Argentina, Omar Neira de aquí de Crearis Latam Perú, Auditrade, ¿no? Y bueno, hemos compartido este espacio, digamos, con el apoyo de la Universidad Continental, ¿no?, para poder, digamos, colaborar con ellos y estar, pues, en lo que requieran para las líneas de posgrado que ellos tienen considerado. Muchas gracias. Bien, muchas gracias Omar, Jorge, Paula por la intervención en tan interesante tema. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Tenemos acá algunas preguntas que nos hacen. Nos dicen, ¿por qué implementar un sistema de gestión antisoborno? No sé quién la puede responder. Sí, a ver, básicamente el beneficio que tiene una organización o una empresa es poder, digamos, si yo no tengo implementado un programa antisoborno, difícilmente después pueda probar de manera fehaciente que no lo he hecho. En cambio, si yo tengo determinados controles que me implementados, monitoreados, digamos, no solo simplemente una recopilación de ideas, sino algo formal y con determinada seriedad, yo puedo mostrarle a un tercero que, digamos, eso no puede haber salido de la organización. No sé, Paula, si querés complementar Sí, con algo más. sí, y yo no sé si se refiere en particular a la ISO o en general a lo que sería como al programa de integridad o antisoborno en general, pero bueno, igualmente es lo que alineado con lo que comentaba Jorge, la implementación de un programa de integridad antisoborno, o sea, ya vimos cuáles eran los beneficios para una organización público-privada, ¿no? ¿Qué beneficios trae a nivel de rentabilidad y a nivel de reputación, ¿no? Y cómo amplía los negocios o el marco dentro del cual puede actuar. Y en cuanto a la forma de cómo implementarlo, si es como sistema interno, es clave la forma en cómo documentamos las decisiones que tomamos, por qué tomamos ciertas decisiones y, y que queden como evidencia, ¿no? O sea, evidencia también de lo que hicimos, de las decisiones que tomamos y de las acciones realizadas en función de esas decisiones.
Y en este punto, por ejemplo, sería cuando hacemos un mapeo de nuestros riesgos, cómo hicimos ese mapeo, qué criterios tomamos, qué acciones determinamos, qué riesgos definimos asumir y por qué, y cuáles encontramos debilidades y que teníamos controles que implementar, el plan de acción, los responsables, todas esas acciones, ¿no? En cuanto a las decisiones que tomamos y las acciones posteriores, bien documentadas, forman parte de la fortaleza y del compromiso que mencionaba Jorge, que tiene una empresa con la implementación de un sistema de gestión antisoborno. No sé si por ahí era la... Excelente. Tenemos otra pregunta. Nos dice, ¿cómo afecta a un determinado Estado la corrupción o soborno entre privados? ¿Dónde hay más incidencia de corrupción, en el Estado o en la parte privada? La vuelvo a repetir. ¿Cómo afecta a un determinado Estado la corrupción o soborno entre privados? ¿Dónde hay más incidencia de corrupción, en el Estado o en la parte privada? Mira, lo que respecta a la incidencia cómo le afecta al Estado la incidencia de la corrupción entre privados, la corrupción son productos más caros, en definitiva, porque el que termina pagando el costo del soborno es ya sea el ciudadano, sea en el Estado, o el consumidor en una empresa privada. Una de dos, o pago más o recibo un producto de peor calidad. Entonces, el afectado siempre va a ser o un ciudadano entonces, si es entre privados, es el consumidor final, termina siendo el Estado el perjudicado de alguna forma, porque son los propios ciudadanos los que van a terminar consumiendo quizás un producto de mala calidad o pagando mayores precios. En esto que tenemos que entender, cuando hablamos de fraude o corrupción, digamos, los que terminamos siendo afectados todos, en definitiva. Esa es la importancia de poder actuar en un camino hacia negocios éticos, ¿no? Porque eso en definitiva lo que hace es reducir los costos que terminamos pagando todos, en nuestro rol de ciudadanos cuando interviene el Estado, o en nuestro rol de consumidor final cuando es entre privados. Complementando un poco lo de Paula, eh, totalmente de acuerdo. Nada, también el tema cuando está alguien de la parte pública y alguien de la parte privada, digamos, a ver, para que haya corrupción en la parte pública tiene que haber alguien de la parte privada, digamos, con lo cual, digamos, es forzoso, digamos, entre público, difícilmente lo haya. Eh, Siempre, digamos, encontramos algún tipo de participación privada en todo lo que es corrupción. Y a veces no es solo dinero, digamos, porque los temas de fraude, digamos, se lleva a, digamos, a ver el dinero que se quedó uno, que se quedó otro, pero a veces la corrupción es mucho más y con cosas todavía eh, más difíciles de volver atrás. Digamos, si alguien está responsabilizado de temas de salud, de seguridad, de medio ambiente, y digamos por hacer ahorros, no colocar determinadas cuestiones que hagan a cómo se deben hacer las tareas de manera correcta, eh, digamos, los efectos pueden ser catastróficos, con lo cual, digamos, la corrupción tiene un costo altísimo en esos casos. Digamos, los casos de fraudes, el que se queda con el sobre de dinero, ¿no? También es algo terrible, pero pensemos, digamos, que la corrupción también incide en muchas situaciones que no se llevan tanto a pesos, pero que tienen incidencia a largo plazo. En educación, si hay escuelas que no están hechas, si no se lo hace de manera adecuada. En salud, lo que puede significar, lo que vimos que significa, digamos, en las situaciones si los hospitales no están preparados, en todos los temas medioambientales, digamos, si alguien desde la parte pública o privada no hace las acciones correctas, digamos, son efectos que pueden implicar afectaciones por años y por generaciones. Con lo cual el costo de la corrupción es altísimo, digamos, es altísimo, y todo lo que se pueda hacer para impedir, digamos,
esa consecución es una muy buena inversión. Muy bien, tenemos una pregunta más. Nos dicen, ante eventos de corrupción que se hayan presentado en una empresa que tenía implementado un programa de cumplimiento, ¿quién o quiénes son los responsables ante las autoridades? ¿El board, el oficial de cumplimiento o el auditor interno? Bueno, acá en realidad, digamos, los principales responsables son a nivel de representante de la empresa, los miembros del directorio son quienes tienen la principal responsabilidad por los actos cometidos que se cometan en nombre de la empresa. Pero ahí ellos hay que ver el hecho puntual de en qué medida ellos podían haber sabido sobre lo que estaba ocurriendo y si no sabían, qué habían hecho para evitarlo, ¿no? Y ahí es donde hablamos de el compromiso de la alta gerencia en querer implementar un programa de integridad que no sea solo un checklist, ¿no? Para decir una hojita de papel que muestro y tengo mi programa de integridad. Entonces, eso es por un lado. Luego, en lo que responde al oficial de cumplimiento del auditor interno, cada uno en su rol tendrá que demostrar que su tarea la había hecho lo mejor posible para tratar de prevenir que eso sucediera, o si hizo, por ejemplo, una auditoría, el caso de la auditoría, que dentro de su alcance eso estaba ahora. Eso estaba involucrado y no lo pudo detectar porque era imposible detectarlo, ¿no? Lo mismo que el oficial de cumplimiento si le hubiera tocado hacer una revisión sobre el tema. Pero en el caso en que hubiera sabido y lo hubiera ocultado, va a ser irresponsable por la parte que le tocó. De hecho, en el caso, por ejemplo, de Volkswagen, en Alemania, que fraguaron las mediciones que se hacían a los autos, el oficial de cumplimiento estaba al tanto de las situaciones y cuando se hizo la investigación de la justicia, se encontraron correos en donde el oficial de cumplimiento decía, estaba todo el árbol de decisiones, si aceptamos, tenemos que hacer esto, esto y esto, si no aceptamos esto, esto. O sea, fue preso. Entonces, cada uno, dentro del rol que le toca, dentro de sus responsabilidades, tendrá que hacer frente por la parte que le corresponda y lo que hizo o dejó de hacer, ¿no? No sé si Jorge, ¿querés comentar algo más? No, no, totalmente, digamos, hay casos como lo que dijo de Volkswagen, en casos de entidades financieras, donde también, digamos, había programas de integridad y de alguna manera eran falsos, digamos, eran simplemente la emisión de unos papelitos y algunas comunicaciones y alguna capacitación, pero no era algo serio. Y sí, allí tiene responsabilidad un compliance officer, lo mismo que un auditor interno si hace un control o, digamos, dentro de su alcance estaban esos procesos donde se cometieron esas irregularidades y lo dio por bueno. Eh, digamos, es una responsabilidad profesional eh, como que lo va a evaluar la justicia en cada caso. Sí, y en eso yo quiero agregar que la responsabilidad penal eventual que pueda tener cada una de estas personas es independiente o va en un camino paralelo al que se le pueda determinar a la empresa como tal, ¿no? En donde existe la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Porque creo que en casi todos los países existe una responsabilidad por un acto de corrupción. O sea, el Código Penal lo establece. Lo que se agrega con la responsabilidad penal de las personas jurídicas es que el castigo puede terminar alcanzando a la empresa, aun cuando no, en el caso, por ejemplo, de Argentina, aun cuando no se haya podido determinar quién fue la persona que cometió el hecho de corrupción. Y esa es la importancia que tiene este tipo de legislación adicional. Que aunque no puedan identificar quién fue, se comprueba que en la empresa participó del pago del soborno, la empresa queda imputada. En el caso de auditores, que acá se menciona auditor interno, el auditor externo también queda muy comprometido, que es el que un socio de un estudio de auditoría dice que los números son tal, cuando se genera algún tipo de fraude, ahora tenemos los más recientes, Wirecard en Alemania, también muy importante, digamos, de un gran volumen y hubo eh, un auditor conocido, digamos, empresa de primera línea, que dijeron que los estados financieros estaban correctos. Pero bueno, ahí qué responsabilidad le cabe a ese auditor, pues tendrá que probar
En muchos casos han sido multados y responsabilizados los socios de manera directa, digamos, y ahí no puede entrar en más de una jurisdicción, porque son empresas que cotizan en Europa, en Estados Unidos, digamos, en el caso de auditores externos es muy común, digamos, desde, bueno, a ver, esto ya lo mencionamos, lo mencionó Omar, lo mencionó Pablo, el caso Enron, que genera la disolución de Arthur Andersen era uno de los principales estudios de auditoría, digamos, al primero, digamos, que hace desaparecer es el estudio y desaparece en todo el mundo. Con lo cual, digamos, y a pesar de eso, continuamente vamos teniendo situaciones de empresas de primera línea, donde hay estudios también de primera línea involucrados y bueno, quedan con responsabilidades monetarias y penales que se tienen que hacer cargo. Muy bien. En todo caso, ahora, gracias por las respuestas, vamos a la presentación del programa. Quiero comentarles un poco acerca de nuestra nueva modalidad de estudios y del programa de especialización en antisoborno y cumplimiento. Bien, pasamos la siguiente diapositiva, por favor. Siguiente, por favor. Muy bien. Esta consta en 7 módulos. El primer módulo es Ética en las organizaciones públicas y privadas. El módulo 2 es Programa de cumplimiento. Módulo 3, Cumplimiento específico. Módulo 4, Marco integrado de control interno de las organizaciones, COSO 2013. Módulo 5, El cumplimiento y los controles en un mundo digital. Módulo 6, Privacidad de datos. Módulo 7, El fraude en las organizaciones públicas y privadas. Siguiente, por favor. La certificación. Luego de aprobar todos los módulos del programa, se les otorgará el certificado de especialista en antisoborno y cumplimiento a nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. La modalidad, clase a distancia en tiempo real, y la duración son de 128 horas lectivas. Siguiente, por favor. La plana docente. Jorge Lucas Zuc, Country Partner de Crearis Latam Argentina, fue director de auditoría interna en Aerolíneas Argentinas, más de 30 años de experiencia en auditoría interna y compliance de empresas bancarias, de energía y transporte, maestría en dirección de empresas de IAE. Paula Di Princio, Country Partner de Crearis Latam Argentina, especialista en compliance, transparencia y control interno, certificada en CIA, CFE, CS e implementador experto y auditor interno ISO 37001-2016, contadora pública por la Universidad Nacional de Rosario en Argentina. Siguiente, por favor. Susana Rojas Silva, CEO Owner de Leaks and Actions y About It Digital Ideas, Country Partner en Crearis Latam, Paraguay, maestría en Corporate Compliance Professional por la CEUPE. María Eliana Suárez y Suárez, Country Partner en Crearis Latam, Bolivia, especialista en cumplimiento, manejo de riesgos y gobernanza, ella es abogada. Agustín Allende, socio fundador de Privacidas, Country Partner de Crearis Latam, Argentina, magíster en Derecho Administrativo por las Universidades Austral de Buenos Aires. Siguiente, por favor. Germán Cisco, IT Audit Manager en Grupo Superville, especialista en ciberseguridad y auditoría, informática, perito informático, certificación CISA, ICISM. Y bueno, finalmente el profesor Omar Neira Córdoba, director de Audit Trail, Country Partner de Crearis Latam Perú, exdirector del Instituto de Auditores Internos del Perú, QAR, evaluador de calidad y auditoría interna por la AA. Muy bien, nuestra experiencia en cifras, más de 135,000 alumnos egresados de nuestros programas, 9 exministros de Estado como estudiantes, 20 ediciones de maestría en Administración de Negocios, el MBA, 64 ediciones de la maestría en Gerencia Pública, 208 ediciones del programa de especialización en Contrataciones del Estado y 134 ediciones de maestrías. Genial, esto fue la breve presentación de nuestro programa en
en cumplimiento y antisoborno y cumplimiento. Estamos compartiendo por el chat el enlace, el cual estará disponible solo el día de hoy. Recordarles que la constancia saldrá con los nombres y apellidos ingresados en la encuesta y serán remitidos a sus correos en un plazo de 30 días posterior al evento. Asimismo, los invitamos a ser parte de nuestro grupo de WhatsApp, donde podrán acceder a artículos, tips del docente y descuentos exclusivos. Estamos compartiendo el enlace en el chat. Por favor, véanlo y pueden incluirse. Estimados profesores, los invito a dar sus palabras de cierre para finalizar el evento. Bueno, muchas gracias. La verdad que fue un gusto, muy buenas las preguntas, muy interesante. Bueno, esperamos que les haya interesado el tema. Los esperamos en el programa de especialización para ahondarnos más y abrir más puertas que hoy no nos da por el tiempo. Bueno, así que es un placer igualmente vernos en cualquier oportunidad. Bueno, muchas gracias. Fue un placer muy grande haber participado. Muchas gracias a la universidad. Muchas gracias a todos los participantes que se quedaron a escucharnos. Y lo mismo, Paula, esperemos encontrarlos en el dictado del programa de especialización. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Quería agradecerles también por la participación en este webinar, porque es de la Universidad Continental, para el programa de especialización en antisoborno y cumplimiento. También agradecerle a los amigos de otros países que se han podido conectar, amigos de Argentina. Muchas gracias por su apoyo y en este caso también esperamos contar con su participación. Gracias a todos. Hasta luego. Genial, de esta manera damos por concluido nuestro webinar Antisoborno y Cumplimiento en Ámbitos Públicos y Privados. Agradecemos la participación de nuestros ponentes, Jorge Lukaszuk, Paula Di Princio y Omar Neira Córdoba, y a todos ustedes que nos han seguido conectados por este Zoom y las redes sociales. De parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, les agradecemos por su participación. Hasta pronto. Muchas gracias. Chao, buenas noches. Hasta pronto. Hasta luego.